El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida a Julián Restrepo, ingeniero civil, fotógrafo y profesor. Les comparto esta breve historia profesional de nuestro invitado. En el 2015, Julián Restrepo crea en Medellín una empresa que se llama Visua. Julián tuvo la visión para unir sus dos carreras, la ingeniería civil y la fotografía. Fusionando estos dos saberes, creó una forma diferente para comunicar los avances de las obras civiles. Con este enfoque, Julián lograba traducir el lenguaje técnico en un lenguaje claro y accesible para diversos públicos. Con el tiempo, esta metodología se extendió a otros sectores de la industria, traduciendo contenido técnico y creando videos basados en las necesidades del cliente, utilizando siempre un lenguaje simple y de manera eficiente y efectiva. La empresa Visua se ha transformado. Ingresaron nuevos socios y más allá de la producción de videos, tienen como objetivo conectar a las personas y transformar las compañías. Damos entonces inicio a nuestra conversación, agradeciendo a Julián Restrepo su tiempo y atención a este espacio. Julián, en el sitio web de Visua, tu empresa dice, abro comillas, somos nerdos, apasionados por el aprendizaje y nos gusta buscar diferentes maneras de hacer las cosas. Siempre nos preguntamos, ¿y qué tal si? En ese ¿y qué tal si? Fue cuando entró la inteligencia artificial a tu compañía. Selene, mil gracias por la invitación. Yo creo que ese ¿y qué tal si? Ha sido como una pregunta que siempre ha rondado por mi cerebro. Como leías, mi formación es de ingeniero civil y fotógrafo. Yo tuve la oportunidad de empezar a combinar los dos saberes desde muy joven, y eso viene muy desde mi papá también. Mi papá era ingeniero civil y músico. Entonces en mi casa siempre se veía como que había dos cerebros por desarrollar. Y cuando dices esto, y te interrumpo, es que siempre se ha dicho el cerebro artístico es uno y el cerebro matemático es otro. Entonces tu papá es ingeniero y músico. Y aquí estamos hablando con un ingeniero y fotógrafo. Entonces los dos cerebros están funcionando. Continuemos. Exacto. Entonces ese ¿y qué tal si? Es cómo logramos solucionar las cosas de diversas formas, no quedarnos solamente con una solución, sino de pronto hacernos un poco hacia atrás y ver que hay otras soluciones que de pronto nadie ha explorado. Y ahí, de pronto, en esa curiosidad, en esa creatividad, aparecen muchas herramientas que uno empieza a ensayar, que uno empieza a ver si funcionan o no funcionan. Y en los últimos años, nuestra compañía Visua, que digamos hacemos un tema estratégico, audiovisual y de comunicación, pues también nos hemos dado la tarea de preguntarnos ¿y qué tal si usamos otras herramientas para llevar la comunicación a públicos donde normalmente no se ha llevado de una forma personalizada? Ahí es donde entra la tecnología. Hace 5 o 6 años usábamos herramientas como Photoshop, como Premiere, editores de video, y nosotros nos dábamos cuenta que ese ser nerdos o ese ser curiosos nos llevaba siempre mucho más allá, muy apasionados de queremos aprender lo que más se pueda de estas herramientas para ver qué pasa, y no nos da miedo al error. El error nos enseña una cantidad de cosas. Entonces somos muy dados a ensayar muchas herramientas y muchas cosas, y es cuando en el año 2022 empieza esa noticia o esa moda de que viene una inteligencia artificial, viene algo que nos va a potenciar y que nos va a ayudar de otras maneras, y de una nosotros en ese ser curiosos dijimos tenemos que estar de primeros, porque si esto va a cambiar las reglas del juego, tenemos que ser los primeros en ver cómo se usa. Entonces ahí aparece las primeras nociones de inteligencia artificial para hacer imágenes, para crear texto, para hacer narrativas, que al final ese es nuestro negocio, cómo el storytelling se puede acompañar de herramientas digitales. Y así fue como llegamos, como con ese, vuelvo y digo, en ese ser nerdos y curiosos, a entrar en este mundo de la inteligencia artificial. Y también entonces, ¿y qué tal si la inteligencia artificial entra a Visua y Visua la permea dentro de todos sus clientes y empresarios?
justo esta empresa que tú lideras afirma que tiene una metodología propia, ¿cierto? Que brinda a sus clientes nuevas capacidades para crear estrategias y herramientas de comunicación con mucho más impacto. ¿Qué papel, Julián, viene cumpliendo en los últimos años la inteligencia artificial en esta intersección con los empresarios? Yo creo que una de las primeras sensaciones cuando empezamos a usar estas herramientas de inteligencia artificial generativa, muy importante hacer ahí como la salvedad, porque la inteligencia artificial como tal la venimos usando desde hace muchísimo tiempo, pero cuando empezamos a ver el potencial de estas herramientas de inteligencia artificial generativa, nos dimos cuenta de que había que entenderla primero e invitarla a la mesa. O sea, cómo empezábamos a ver nuestros procesos y decir, ¿será que hay algo que nos puede ayudar a hacer esta parte operativa más fácil? Y se abría un mundo de oportunidades. Muchas no funcionaban, muchas eran... Y nos gastamos muchos dólares en pruebas de software, en pruebas de herramientas, pero nos quedaba siempre como esa sensación de que vamos por un camino muy, muy interesante. Entonces, en este mundo empresarial yo creo que lo más importante es tener ese mindset abierto a explorar. Ese mindset que yo le digo mucho en las charlas y en las clases a los empresarios y a los alumnos, invitemos la inteligencia artificial generativa a la mesa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no funcione. Pero, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que nos demos cuenta de que mejoramos la productividad, mejoramos la creatividad, mejoramos y potenciamos a nuestro equipo de trabajo. Entonces, ese tema tiene que llegar a los empresarios como una estrategia, no simplemente como una herramienta. Porque uno ve también ahora en este boom y en esta que yo llamo la hiperinformación, porque nos llega información por todos lados, yo veo que la gente se está concentrando mucho en las herramientas. Entonces el curso de ChatGPT para una cosa, o el curso de DeepSeek que apareció hace poco. Entonces son herramientas, pero yo tengo que aprender qué es lo que quiero mejorar para ver cuál es la herramienta más adecuada para utilizarlo en mi trabajo. Entonces, como la invitación aquí, como ese diálogo con la IA y los empresarios es, primero entendamos mi modelo de negocio, mis procesos, mi gente, mis equipos, y ver cómo la inteligencia artificial hace parte de esa dinámica. Sin querer aquí hacer propaganda a ninguna de esas herramientas, pero tú marcas un año 2022 en el que hay una ruptura cuando llega el ChatGPT y además ya tú dices, bueno, invertimos muchos dólares ensayando esta para allí, para acá, comprando nuevas herramientas para ver cuáles aplicaban. ¿Qué sientes tú cuando hablas con tus empresarios a quienes estás asesorando frente a, dirías que hay que comprar estas herramientas? O sea, que definitivamente el empresario debe invertir, y en este caso ya sabemos, está ChatGPT paga, está también Gemini, pues no vamos a vender, como digo yo aquí, pues cuáles son las adecuadas, pero sí crees que hay que invertir, hay que comprar herramientas. Indudablemente. Y como yo le digo también en las charlas a los alumnos de una forma muy graciosa, y es cualquier herramienta gratis es una herramienta como desganada, es una herramienta que no te va a hacer el trabajo a profundidad. Y de hecho, en lo gratuito, como decía un escritor que decía, no hay tal cosa como un café gratis, y es que ahí no estás realmente haciendo nada gratis, te estás regalando información, estás regalando datos y estás regalando una cantidad de cosas que ni siquiera sabes qué es a esas, entre comillas, aplicaciones gratuitas. Entonces, si nos vamos a comparar el ejercicio de adquirir unas herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial generativa de pago, pues la más costosa, sin contar pues ChatGPT Pro, que vale $200 mensuales, pero son todas herramientas del orden de $20 y $30 mensuales, que si lo comparamos con un asistente humano, que nos vale un mínimo más prestaciones, o sea, estamos hablando de casi 2,5 millones, o sea, estamos hablando de $400 más o menos al mes. Entonces tiene mucho sentido yo poder empezar a entrenar no solamente uno, sino muchos asistentes que me permiten hacer cosas operativas de una forma mucho más profesional, de una forma mucho más eficiente y de una forma mucho más efectiva. Pero aparece un pero muy grande, y es que me preguntan también mucho, ¿cuál compro? Y ese cuál compro debe ser el resultado de un análisis de mi negocio y de mi forma de trabajar.
porque hay muchas herramientas que hacen lo mismo. Está, como decías ahorita, está ChatGPT, pero está Gemini, pero está Meta, pero está Claude o Claude, está ahora DeepSeek y todo lo que está pasando con la ola asiática. Uno tiene que ver a qué profundidad usa uno estas herramientas y cuál te sirve más para lo que haces en el día a día. Revisando en el historial de tu empresa, si bien, como decimos, no nos vamos a casar con ninguna de estas herramientas, hablemos de 3 que en el camino has encontrado que son claves. ¿Por qué ChatGPT o la función que realizan los ChatGPT, los DeepSeek, los Gemini es importante? Ya no digamos comprada o no comprada, aunque sea por explorar y aunque sea como una primera aproximación. Las herramientas o los LLMs, pues, que son las herramientas de grandes modelos de lenguaje, lo que permiten en las versiones pagas es poder crear asistentes, que en ChatGPT lo llaman GPTs, en Claude lo llaman proyectos, pero uno puede... En Gemini lo llaman gemas. Exactamente. Entonces uno puede empezar a preparar o entrenar a asistentes en diversos temas, que eso, por ejemplo, no pasa o no pasa tan profundo en las versiones gratuitas. Entonces ahí es donde nosotros vimos en ChatGPT, porque la empezamos a usar hace mucho, como te digo, y empezamos a explorar cada una de las funcionalidades que salían nuevas, y nos dimos cuenta que en los GPTs había una forma muy acorde a nuestra metodología y empezamos a crear, como te digo, en función de nuestros procesos, empezamos a crear unos asistentes que nos ayudaban para diversas cosas. Entonces ahí encontramos un sinnúmero de posibilidades de nuestro negocio, que es la estrategia. Hay una parte muy importante y es la empatía en la comunicación. Entonces nosotros ya tenemos unos GPTs que nos ayudan con unas encuestas o con unos cuestionarios a conocer muy bien cómo aprenden las personas en las compañías, que es lo primero que debería ser un área de formación o un área de gestión humana. Y con ese conocimiento, estos GPTs o estos asistentes nos permiten muy rápidamente identificar cuáles son los mejores canales, cuáles son las mejores formas, cuáles son los mejores formatos para llevar esa comunicación a los diversos públicos. Porque pasaba una cosa hace unos años, y es que decían: este curso virtual va dirigido a los de la planta o a los de la parte operativa. Y cuando íbamos a analizar, la parte operativa eran 700 personas, ¿cuál de todos más distinto? Entonces estas herramientas nos permiten casi microsegmentar y empezar a ver que doña Marta, que tiene 60 años y vive en el norte de Bogotá, es muy distinta a doña Berta, que tiene los mismos 60 años, pero que vive en otra localidad. Entonces empezamos a ver que no le podíamos mandar el mismo mensaje, no eran dos personas que entendían la información de la misma manera. Y eso empezamos a crear flujos de trabajo con estos asistentes virtuales. Entonces lo que hace 4 o 5 años nosotros teníamos aliados, comunicadores, periodistas, guionistas, que eran unos equipos de trabajo muy robustos, entonces por ende muy costosos, y el cliente nos decía: no, yo entiendo que hay un trabajo profesional muy grande, pero yo no tengo ese presupuesto. Entonces aquí nos ha permitido llevar eso de una forma mucho más eficiente. Si bien en este programa no alcanzaríamos a entrar en profundidad en cada una de estas herramientas, ya tenemos claridad sobre qué ha significado ChatGPT en esta exploración y en este servicio con los empresarios. También ustedes trabajan con Midjourney y DALL-E, por dar otros 2 nombres. Sin que estemos nuevamente haciendo publicidad de estas herramientas, ¿por qué trabajan ellas y por qué las recomiendas, y los empresarios que nos estén escuchando pueden sentir que son marcas confiables? Mira, DALL-E es, digamos, el modelo de generación de imágenes de ChatGPT, o que está dentro de ChatGPT. Entonces, digamos que viene de la misma casa, que es OpenAI, que como vemos es la más famosa y la que más desarrollo ha tenido, es como en el desarrollo y posicionamiento de su marca. Y como yo soy fotógrafo, Jorge, mi socio, es diseñador gráfico, para nosotros era muy importante, y desde el nacimiento de Visua, muy importante el tema de la imagen, poder comunicar a través de la imagen. Y cuando vimos, hace 2 años más o menos, que había unas herramientas que podían hacer imágenes a partir de texto, vimos un potencial gigante, porque nosotros invertimos mucho tiempo o en hacer la fotografía y el video, o en buscar la fotografía y el video que case perfecto en estos bancos de imágenes que hay en internet. Entonces el cliente nos decía: no, pero es que
yo quiero que sea una señora, pero es que la que ustedes me proponen se ve muy asiática. Y entonces es que no hay bancos de imágenes colombianos o latinos, eso es muy escaso. En cambio, con estas herramientas empezamos a ver que si uno sabía hacer muy bien la instrucción o el prompt, y después, como te digo, de ensayar muchas otras, nos dimos cuenta de que DALL-E era lo suficientemente buena para algunos trabajos gráficos, pero cuando ya necesitábamos una persona muy real, una cosa súper realista, nos encontramos a Midjourney. Entonces Midjourney es una herramienta que es 100% de pago, o sea, no tienen créditos gratuitos, o sea, no la puedes ensayar como que, la ensayo un mes a ver si me gusta. Token gratis. Pero no es tan costosa realmente, vale como $10 mensuales y te da acceso o te da unos créditos para crear unas cosas increíbles. O sea, nosotros hemos creado cosas que el cliente, o sea, nosotros no salimos a decir, mira, todo lo que hacemos lo hacemos con inteligencia artificial, pero ya hay cosas que el cliente ni se da cuenta que están creadas con inteligencia artificial. Entonces, DALL-E nos permite tener creaciones muy buenas para todo el tema gráfico o acercarnos mucho o hacer inclusive los mood boards de los videos de una forma mucho más realista. Ya no es un personaje que tiene que sentarse a dibujar, sino que lo podemos hacer muy rápido con DALL-E, y cuando ya queremos una imagen muy real, muy poderosa, ya la hacemos con Midjourney. Entonces, básicamente, estas son herramientas que tú consideras son básicas de alguna manera, pero que cumplen un rol muy importante dentro de las empresas y por eso las recomiendas. ¿Existe alguna otra que tú consideres que es general y que para la audiencia de empresarios general sería de interés que la exploraran, por lo menos? Sí, hay una cosa muy interesante que está pasando en Adobe, que es la casa de Photoshop, de Illustrator, que digamos que se usa muy comúnmente dentro de todo el entorno de diseño y todo el tema de publicidad, y es que Adobe trae una nueva tecnología que ya está en casi todas sus herramientas, que se llama Firefly. Entonces Firefly permite, al igual que Midjourney y al igual que DALL-E, de texto pasar a imágenes, pero tiene todo el potencial o todo el desarrollo que tiene Photoshop e Illustrator por detrás. Entonces también permite, y lo usamos mucho, crear unas cosas muy increíbles. Y al final lo importante más que la herramienta es cuál es la instrucción, cómo le doy la instrucción para yo ver si es realmente lo que yo estoy buscando. Entonces esa es una muy interesante que está pasando con imágenes. Y hay otro gran universo que yo creo que ese es como el gran desarrollo que va a pasar este año 2025 y 2026, es todo lo que está pasando alrededor del video. O sea, hay unas herramientas importantísimas como Runway, que no sé si sabías que el año pasado cierra un negocio con Lionsgate, que es una productora de cine. O sea, vamos a empezar a ver mucha producción de video para cine. Runway permite también, o desde imágenes o desde texto, generar movimientos. Entonces eso abre una puerta gigante ya para hacer videos de altísima calidad con inteligencia artificial 100%. Hay otra herramienta muy interesante también que ya es competencia de Runway, que es de los americanos, pero los asiáticos también vienen metiéndose mucho, que se llama Kling, con K, que también permite dar un poquito más de control sobre esos movimientos que genero a partir de la imagen. Herramientas que nosotros usamos mucho y le decimos mucho a la gente de gestión humana para hacer, por ejemplo, capacitaciones y formaciones al interior de las compañías, porque no necesitas una gran producción. Entonces hay herramientas como HeyGen que permiten escoger unos avatars que ya hay en la plataforma y los pones a hablar, pero el movimiento de la boca, el movimiento de los lo que se llama el lip sync. Entonces ahí hay otro potencial como para esas áreas de formación, pero combinado con otra de las herramientas que se llama Eleven Labs, que es todo el tema de clonación de voces. Entonces ya puedes escoger de una librería gigante de voces qué locutor quieres para tu video, entonces ya no tienes que contratar una empresa de locutores o un locutor, sino que ya puedes tener una voz, y cada vez se viene desarrollando más que hable lo más natural posible en español, sobre todo en español latino. Entonces eso viene avanzando también impresionante. Herramientas de música como Suno, con S, que permites también desde un texto crear una canción y tú le puedes meter la letra y te hace la canción con la letra. Entonces, por ejemplo, eso lo estamos trabajando con emisoras de radio para decir, venga, es que yo ya no necesito una agencia, unos músicos, un cantante, sino que ya con inteligencia artificial se pueden hacer jingles, pautas de radio.
etcétera, etcétera. O sea, este universo desde la visión creativa, que es lo que hacemos nosotros, es una cosa infinita. Estamos con Julián Restrepo, ingeniero civil, fotógrafo, profesor de inteligencia artificial. Y tú eres artista, porque tú eres entonces, ya dijimos, ingeniero civil y fotógrafo. Y nos hablas de una cantidad de herramientas que al final del día uno podría decir, bueno, pero van a reemplazar al mismo fotógrafo. ¿Qué respuesta le das tú a esa audiencia que podría ahora preguntarse, entonces mi arte, mi creación va a quedar por fuera de la ecuación y de la industria? Yo creo que una de las primeras cosas cuando yo empecé a estudiar fotografía y sobre todo fotografía más enfocada desde el arte, es que cualquiera de estas manifestaciones del arte finalmente viene de una idea, viene de un concepto. Entonces, cómo lo termines haciendo no es lo más importante. Hay miles de formas de tú mostrar una manzana. Puedes hacer un dibujo en lápiz, le puedes tomar una foto, puedes hacer un video, puedes escribirlo y con literatura puedes mostrar una manzana. Entonces, yo creo que más que qué herramienta uso es finalmente la creatividad es la que termina siendo la parte humana del ejercicio. Hoy estas herramientas y yo como fotógrafo me obsesioné un poco en el buen sentido de la palabra, sobre todo por mi journey, porque es que la capacidad de hacer imágenes es increíble. Entonces yo no lo veo como una amenaza ni como que esto me va a reemplazar, sino todo lo contrario. Cómo encontré otra herramienta que me permite hacer fotografía, entre comillas, y me permite manifestar lo que tengo en mi cabeza de otra manera, o sea, con el uso de tecnología. Entonces, al final somos contadores de historias. Cómo lo contemos, ese es otro cuento, pero yo creo que esa formación de artista es cómo ese concepto lo materializo. Y hoy la inteligencia artificial permite ser no solamente inspiración, sino que también ya hay arte digital hecho con inteligencia artificial. Y para ampliar de pronto un poco este concepto y generar claridad, no es lo mismo que la instrucción la de una persona que no sabe de fotografía y yendo a tu ejemplo, le pida la herramienta una manzana verde. Pero tú que eres fotógrafo, les vas a decir una manzana verde con gran angular, con una luz que esté, no sé, 3/4, utilizando un lente 3.6. Entonces todas esas instrucciones van a generar una imagen completamente distinta. La herramienta es igual para ambos, pero tu conocimiento no se reemplaza porque eres experto en fotografía y les vas a poder pedir la manzana más maravillosa como si la tuvieras enfrente. Exactamente, o sea, ahí es donde no va a desaparecer el humano y el experto. Finalmente, si uno invita a la mesa a la tecnología, lo mejor es que invites a la mesa a una persona que sepa sobre el tema que estás hablando. Si vas a hacer una estrategia de marketing, pues ChatGPT te puede escribir lo que quieras, pero si no sabes de marketing, no sabes al final si lo que te está entregando es bueno o malo. Ya hay herramientas, inclusive el mismo ChatGPT te puede hacer código de programación, pero si eres experto en programación te vas a dar cuenta de que lo que te está entregando es muy básico o no es lo mejor. Entonces siempre hay que tener un experto en la mesa que nos ayude a entender cómo es esa parte profesional de lo que estamos haciendo. Por eso para nosotros, como te digo, nosotros somos, yo desde la fotografía combinado con ese método de la ingeniería, y Jorge, mi socio, que es diseñador gráfico y también es músico, entonces todo eso nos da una visión, pues digamos que desde diferentes ópticas para decir, ves, esto me está entregando una cosa que vale la pena o no, esto hay que seguirle explorando y explorando a ver cómo lo hacemos cada vez mejor. Retomando el comienzo de esta conversación, hay un tema que me parece importante y que quisiera volver a él porque tú fuiste muy claro en decir, podemos hacer la lista de herramientas y estas son maravillosas las que acabamos de enunciar y seguramente muchas más. En el fondo usted como empresario tiene que tener una estrategia porque si no esto se convierte en una lista de mercado. Compro por comprar y compro en fila, pero no sé para dónde voy. ¿Cómo ayudan ustedes a que este empresario que por primera vez se va a enfrentar a la inteligencia artificial desde su lugar de trabajo sepa identificar un pensamiento estratégico para el uso de la IA? Nosotros desde hace un par de años venimos dando unas charlas, unas capacitaciones y unas formaciones en diversas partes. En EAFID hemos trabajado con Nodo, que es el área de tecnología. Hemos dado un par de charlas para la gente dentro de la Cámara de Comercio de Medellín.
O sea, hemos podido estar en diversas empresas donde el punto de partida para todos es como, venga, entendamos esto de dónde viene, qué es lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial y cómo esto puede potenciar la estrategia de una compañía. Entonces, cuando decimos la estrategia de una compañía es entender el modelo de negocio, cómo funciona este negocio, cómo se juega este juego y qué tengo que hacer para ganar este juego, que es finalmente la estrategia o la teoría básica de estrategia. Y ahí aparecen los objetivos estratégicos y los procesos de la compañía. En esos procesos hay unas personas. Entonces, cuando yo ya con lupa de inteligencia artificial miro esas dos cosas, los procesos y las personas, yo ya puedo ver cuáles son las herramientas que puedo usar para potenciar esas personas, no reemplazarlas, sino con estas herramientas cómo las puedo potenciar y hacer todavía mejor mi trabajo. Entonces, mira que es un recorrido muy desde la estrategia, inclusive desde el mismo propósito de la compañía, que yo al final uso unas herramientas para hacer algo muchísimo mejor y que mi equipo sea cada vez muchísimo mejor. ¿Cómo son recibidos con honestidad estos primeros encuentros con los que serán los compañeros de trabajo o de capacitación para esa asesoría de la empresa, que puede sentir, estos llegaron y me van a reemplazar por una máquina? Es un sentimiento muy humano y si llegan ustedes pueden decir, mi jefe los contrató para que dentro de poquito aprendan lo que yo sé y salgo yo de escena. ¿Qué realmente pasa? Las personas, los empresarios los contratan para poder despedir personal o para qué los contratan finalmente. Yo creo que todo lo contrario, o sea, nos contratan para que todo el equipo, de la edad que sea, del área que sea y de la capacidad académica que sea, entiendan como las bases, los fundamentos de la inteligencia artificial y en general de las herramientas de tecnología, porque no nos podemos solamente concentrar en la inteligencia artificial. Hay una frase muy famosa que viene rodando desde hace un par de años y es: la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te la va a quitar otra persona que sabe usar la inteligencia artificial. Entonces ese es como el punto de partida de estas charlas, de estas conferencias, donde le tratamos de decir a todo el mundo, no es que un robot te va a quitar el trabajo, pero si no te montas ya en este bus, posiblemente otra persona con tus mismas capacidades puede que haga el trabajo mucho más rápido, mucho más profesional y mucho más eficiente que tú, porque usa estas herramientas. Entonces es una invitación a que la gente le quite el miedo. Como te decía ahorita, hay una hiperinformación, por todos los lados nos llega ChatGPT, nos llega DeepSeek, nos lleva a que el gobierno americano dijo esto, que los data centers, entonces uno ya no sabe por dónde empezar. Este es, digamos que nosotros hacemos como ese primer punto de partida, de decirle a los empresarios y a sus colaboradores, mire, esto no es una cosa para tenerle miedo, esto es una cosa que funciona y viene funcionando así, y a usted le puede servir para esto. ¿Quiere profundizar en alguna de estas herramientas o en alguno de estos temas? Lo podemos acompañar, o formando a su equipo, o si no tiene ese equipo, nosotros lo podemos dar esa capacidad desde Visua para que desarrolle eso al interior. Si es el caso de una fotografía, ya veíamos ahora, en 2 minutos o en pocos segundos uno puede obtener una fotografía y entonces ya está la parte creativa. Hablemos de una parte contable, para poner otros ejemplos. Si yo trabajo dentro de una empresa y soy el contador y llegas tú, Julián Restrepo, y dice, ves que mira, todas esas cuentas que se demoraban, no sé, un día, 8 horas, ya la máquina, tú ingresas la información, ingresas la data y en 50 segundos obtienes ¿Cómo prometer que no va a salir de escena si ya la máquina lo va a hacer? Es para sacar plastilina aquí y entender bien cómo funciona esto. Sí, de acuerdo. Si tú tienes un equipo de 10 personas que hacen un trabajo manual y te das cuenta de que una máquina ya lo hace en el 20% del tiempo, entonces esas 10 personas que ven ese riesgo deberían estar pensando cuál es la capacidad que tengo que aprender para pasar o a otra área o poder sumar en otros temas de la compañía. Entonces, eso ha pasado durante muchos años y siglos en la historia. Traten de imaginarse esa imagen de las señoras, que normalmente eran mujeres, que trabajaban en las empresas de telefonía, que eran las comunicadoras. O sea, mire, voy a llamar a la casa de fulano, sí, ya lo comunico. Entonces era una señora que movía 2 cables y hacía eso. Cuando llegó
el teléfono análogo, ese trabajo se perdió. Entonces esa señora tenía dos opciones: o me echo a llorar porque me voy a quedar sin trabajo, o aprendo otro oficio en la parte tecnológica. Entonces miren que el trabajo realmente no se pierde. Hay unas cifras hace poco que en este año se van a generar muchísimos trabajos de inteligencia artificial, de tecnología. Entonces ahí aparecen otras oportunidades, se apagan unas, pero aparecen otras más grandes. Entonces yo creo que la invitación a las personas es: no nos puede dar miedo entrar en este mundo, y si yo veo que lo que yo hago fácilmente es reemplazado por una máquina, por una inteligencia artificial, entonces ver cómo yo puedo aportar es en esa dirección, no quedarme quieto y dejar que se me acabe el trabajo. De alguna manera el mensaje es no estar en la comodidad de la empresa me necesita siempre y esto no va a cambiar. Está cambiando y a una velocidad que si antes, yo creo que uno entraba a la universidad con un conocimiento y a los 4 años todavía le servía ese conocimiento, hoy al año casi que el profesor tiene que decir, venga, borremos y volvemos a empezar porque esto ya no es así. Lo mismo está pasando en el empleo. Entonces las personas tienen que saber, tengo que capacitar, tengo que saber para dónde va el mundo, para que antes de que me digan chao, yo digo, quepo en este otro espacio, y como la empresa va para allí, entonces debo estudiar, ya me estoy preparando y le puedo ser útil en ese otro lado. Es un poco eso. Así es, exactamente. O sea, las empresas, tú hoy ya recibes la facturación electrónica, tú ya recibes hoy la cuenta de servicios a tu correo electrónico. Entonces, ¿qué pasó con las compañías que imprimían eso? Entonces, las compañías evolucionaron o se quedaron. Entonces pasa lo mismo con cualquier tecnología. Es que yo ya no tengo teléfono fijo en mi casa. Entonces, ¿qué pasó con las empresas de telefonía? Entonces se volvieron empresas de celular. O sea, todo está evolucionando y el empleado también tiene que evolucionar con las nuevas formas de trabajo. ¿Qué es frase que venimos oyendo desde hace mucho tiempo, pero ahora sí tiene mucho sentido? Es que lo único constante en la vida es el cambio. Y para poner el ejemplo de inteligencia artificial generativa, el ChatGPT que nació para el público en noviembre del 22 es muy distinto y opera muy distinto al que estamos usando hoy. En solo 3 años. En solo 3 años. Pues 2 años, porque realmente es... pues sí, y además se encendió en noviembre. Exactamente. Entonces realmente no se han cumplido los 3 años. Yo creo que hay una capacidad que inclusive en los colegios, en las universidades hay que desarrollar, y es la curiosidad. No nos podemos quedar que sí, yo ya aprendí, yo tengo un título de ingeniero civil y con lo que aprendí en la universidad ya me fui y ya con eso soy capaz de desarrollar cualquier proyecto. No, ya esto va a unas velocidades donde uno no para de estudiar. Estamos conversando con Julián Restrepo, ingeniero civil, fotógrafo y profesor. Ya hablamos de unas herramientas que funcionan, que tienen marcas registradas y que son reconocidas. En este trabajo de Bishwac, cuando están asesorando otras empresas, crean desarrollos a la medida. Ustedes han desarrollado también proyectos y herramientas de inteligencia artificial. Nosotros hacemos parte de un grupo que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de AFID, que está, digamos, aliado a Nodo, y con ellos, cuando vemos que el tema ya es de un desarrollo propio o es un tema que ya merece, un tema ya más de código, de integración de herramientas, etcétera, digamos que ya con ellos armamos equipos para que eso se pueda dar. Nosotros estamos concentrados y vemos como nuestro gran diferencial es cómo acompañar a las empresas y empresarios en esa entrada a la inteligencia artificial desde un punto de vista más creativo, porque no es solamente usar ChatGPT o no es solamente cómo me resume el documento o me hace el informe del comité mucho más rápido, sino cómo de verdad les entregamos un mindset para que esa entrada sea mucho más tranquila. No quiere decir que no tenga resistencia, cualquier cambio tiene resistencia, pero entonces ¿cómo minimizamos esa resistencia? A través de estas formaciones y de estos trabajos en las diferentes empresas. Tú ahora nos decías muy claramente cómo invirtieron desde tu empresa dólares para poder probar esta aplicación, esta otra. En ese aprendizaje ingresemos a un tema que es de verdad muy importante y es el de la ética. Seguramente descubriste, hay empresas que definitivamente se alimentaron con información, con data, tal vez no muy santa o adquirida de una manera, si bien no legal, por lo menos no transparente.
En ese conocimiento hablemos de la ética de esos desarrollos que, aunque no se hagan desde Visua, a la hora de ustedes hacer parte de otro grupo que está acompañando ese desarrollo, tienen que estar muy pendientes de saber, vamos a trabajar de una manera legal. De acuerdo. Sí, para nosotros es súper importante y de hecho uno de nuestros valores en Visua es la transparencia. Y cuando vemos transparencia es en todos los actos. O sea, transparencia es que lo que le estamos entregando al cliente es de la mejor calidad, que lo que estamos usando es con la mayor legalidad. Y estas herramientas todavía están como en un tema legal en proceso. Sabemos que Colombia está desarrollando leyes rápidamente para poder tener claridad sobre el tema. Europa ya tiene este año 2025 sus primeras leyes alrededor del tema. Estados Unidos sabemos que de pronto se va a demorar un poco, pero es un tema que está sobre la mesa y yo creo que lo más importante es cada persona que evalúe si lo que está haciendo y lo que está usando de verdad es para beneficio del otro, no verlo como que entonces aquí puedo hacer una cosa que no está bien, pero esta herramienta me lo permite. Entonces el uso ya depende como de cada persona y tener mucha transparencia también con el cliente. O sea, es decirle al cliente, mira, este video que te estamos entregando, la voz es hecha con inteligencia artificial. Este dibujo animado, el movimiento está hecho con inteligencia artificial, para que eso el día de mañana no se preste para problemas. Y también saber que estas herramientas, ChatGPT, Midjourney, etcétera, aunque en sus cláusulas dice que eso, el dueño de eso es el que lo usa, pues también decirle al cliente, mire, yo estoy usando ChatGPT y ser muy cuidadoso con qué información le entrego también a estas herramientas. Hablando de esto de la ética, se dice comúnmente que Asia crea, Estados Unidos comercializa y Europa regula. La pregunta que nos estamos haciendo en la actualidad es dentro de esa regulación, ya nos estás diciendo casos específicos éticos que ustedes como empresa manejan, pero definitivamente hay un mensaje de que quien esté con inteligencia artificial revise y sea transparente a la hora de entregar su información. Sí, yo creo que hay algo que decimos mucho en la empresa, a los clientes, a los que asisten a las charlas, a los empresarios sobre todo, y es que la información que sacas de estas herramientas no le puedes creer a la primera, tienes que ir a verificar las fuentes, tienes que ir a verificar la veracidad de la información. Y más si estás en temas delicados como temas legales o temas humanos o temas médicos. Entonces no puedes creer que la inteligencia artificial se las sabe todas y me va a entregar esa información 100% veraz. Entonces una de mis invitaciones siempre es, cuando estamos en temas muy delicados, ir a verificar las fuentes. Inteligencia artificial generativa es igual de, digamos, de poco fiable al mismo Internet. Pues en Internet, hace poco me mostraron una cifra, hay 1.200 millones de páginas web activas la semana pasada. Entonces, ¿cuánto de eso es verdad y cuánto de eso no es verdad? De ahí se alimentó también parte de la inteligencia artificial. Entonces, si uno no le cree a Internet, pues tampoco le creas 100% a la inteligencia artificial. Y no le dejes a la inteligencia artificial pues lo que yo llamo mucho en la empresa como temas de vida o muerte. Pues no le digas a la inteligencia artificial, hazme la estrategia de la compañía. No sabes qué va a salir ahí. O dime qué pasa mucho. Yo creo que es un problema que hay en este momento y es que mucha gente se está autorrecetando o creyendo que la inteligencia artificial me va a decir qué pastilla me tomo. Entonces tratando de reemplazar al doctor. Afortunadamente todavía le falta, pero si uno le pregunta a ChatGPT algo así, lo primero que te dice es: creo que deberías consultar a un médico. O sea, la gente debe darle buen uso, ahí vuelve la ética, de que la herramienta que estamos usando, hasta dónde llega, cuál es su frontera en términos de veracidad. En el libro Cómo impulsar tu negocio con inteligencia artificial, su autor, José Luis Garde, expresa, hablo comillas, la clave está en aprender a trabajar junto a la inteligencia artificial, no en competir con o contra ella. La colaboración entre humanos y máquinas puede llevar a niveles sin precedentes de innovación y eficiencia. Es decir, el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial no es una historia de máquinas contra humanos, sino de humanos que utilizan máquinas para superar a otros humanos en el mercado profesional y laboral. ¿Cómo ves este resumen? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y ese libro es súper chévere porque muestra de una forma muy humana
cómo debemos abordar el tema de invitar a la inteligencia artificial a la mesa, no que llegue a reemplazar a nadie. Entonces, cómo la inteligencia artificial viene a potenciarnos, cómo la inteligencia artificial viene a hacernos más creativos, a que tengamos más tiempo para pensar, para la estrategia. Hoy somos muy dados a hacer todo rápido, todo concentrado en la acción. Esto nos debe dar más tiempo para lo estratégico, que ahí es donde necesitamos realmente al humano, en esa creatividad estratégica realmente. Entonces, esto, como te decía ahorita, viene pasando desde hace muchos siglos. Si vemos la historia de la fotografía nace no para reemplazar a todos esos retratistas, sino para decirle a los retratistas, amigos, ya hay una máquina que hace eso, ¿usted qué se va a poner a hacer? Y ahí aparece el cubismo, el surrealismo. O sea, el cerebro humano dice, bueno, si hay alguien que ya es capaz de imitar la realidad, entonces yo tengo que inventarme otra realidad. Y entonces miren que hay una explosión de creatividad gracias, entre comillas, a la máquina, que si no hubiera aparecido en ese momento, puede que la historia del arte fuera muy distinta al día de hoy. Miren eso en el contexto laboral. Si no llegó Internet en los 90, si no llegara la nube hace 10 años, pues no tendríamos el trabajo que tenemos hoy, no tendríamos la capacidad de hacer trabajo remoto que tenemos hoy. Tuvo que pasar una pandemia para que entendamos que podemos hacer reuniones virtuales, que eso muchas multinacionales lo llevan haciendo muchos años. Pero entonces es como la tecnología nos potencia y nos ayuda a hacer mucho más rápido y eficiente las cosas. Otro punto que es interesante abordar ahora que estás hablando la aplicación de la inteligencia artificial a las empresas. En el libro Next Intelligence de Ana María Valderrama, ella dice en su prólogo: en estas conversaciones que ha tenido con los empresarios se ha puesto de manifiesto la falta de interés de muchas personas para realizar ciertos trabajos, especialmente aquellos que son monótonos, poco gratificantes o que no ofrecen oportunidades de crecimiento. Esa monotonía y esto que termina pues volviendo como el trabajo una cosa tan aburrida, ustedes que están con los empresarios detectan finalmente cuando están en campo y trabajando con la gente que la gente se termina, pues en algunos casos acomodando, pero en otros casos definitivamente aburriendo. La inteligencia artificial debe operar allí. Quitemos la monotonía y lo que es repetitivo para llegar a lo creativo y a lo que aporta. Volvamos al principio y qué tal sí. Entonces, yo creo que, como dice Ana María en el libro, es muy importante identificar eso, y no solamente en la parte operativa, también en los gerentes que dicen, pero es que yo me gasto 4 horas a la semana haciendo un resumen, haciendo una presentación, haciendo un reporte. Entonces ahí aparece grande el qué tal sí, qué tal si hay una herramienta que me permite a mí como gerente, entre comillas, ahorrarme 4 horas, o por lo menos 3, porque me lo hacen en un proceso iterativo, que es muy importante hablar que estas herramientas no son automáticas 100%, o sea, es un proceso iterativo. Yo le pregunto algo a ChatGPT, él me entrega una respuesta, yo lo corrijo o lo mejoro, y es un proceso iterativo. Entonces, si yo a un gerente le ahorro 3 horas, pues qué bueno que ese gerente tenga por lo menos 2 horas para la parte estratégica y 1 hora para él, porque es que también estamos en otro reto muy grande con los ejecutivos y con la alta dirección, y es que no tienen tiempo para ellos como persona, para sus familias, para ser humano. Entonces también la inteligencia artificial tiene que entrar a hacer ese balance de darnos más tiempo para la compañía en lo estratégico y para nosotros pues también como persona. Y los titulares de que las empresas ya preparémonos que para que los 4 días de trabajo y que tal vez el viernes se convirtió en sábado, ¿lo ves así? Vamos hacia allá, menos horas laborales. Yo no, por lo menos nosotros en la empresa no somos tanto de cuántas horas laborales llevas, sino cómo puedes hacer mejor tu trabajo. Si tu trabajo lo terminaste en 2 horas, pero cumpliste con tus objetivos, es más que suficiente. No te tienes que quedar hasta las 6 de la tarde porque ya medio el reloj. Y eso tiene otra cara, y es que uno como empresario ve que cada vez se hacen más rápido las cosas, entonces aparecen más proyectos con menos personas. O sea, es como digamos, la rueda de la eficiencia. Entonces, aquí yo creo que las empresas, hace poco me leía el libro de la cultura de Netflix, que se llama Aquí no hay reglas,
Y habla un poco de eso, o sea, aquí no marcamos tarjeta, aquí no tenemos que entrar a las 8 y salir a las 6, aquí tenemos unos compromisos. Y esos compromisos se cumplen, pues se tienen que cumplir, así estés en vacaciones, así saques 6 semanas de vacaciones al año, o así te vayas a las 4 de la tarde porque tu hijo tiene entrenamiento de tenis. O sea, tú eres responsable y eres tan dueño de esta compañía como los accionistas. Entonces también es una cultura. Creo que estas tecnologías y lo remoto o lo híbrido nos han ido llevando como a venir. Yo no tengo que estar de 8 a 6. Yo hago mi trabajo y si acabé antes, pues yo veré qué hago con mi tiempo. Y los jefes, tú que estás con ellos face to face, ¿qué te dicen? O sea, es fácil cambiar esa cultura de, vení, no se trata de 8 horas, si lo hizo en 6, vas a tener una persona más feliz porque se pudo ir más temprano para su casa, jugar con sus hijos y mañana está aquí otra vez contento. ¿Es así o realmente hay que trabajar para ese cambio de cultura? Que yo sé que ayudó mucho el año de pandemia porque eso permitió mucha virtualidad y eso sí o sí tocó trabajarse. Pero, ¿qué vives hoy en el 2025 en contacto con los empresarios? ¿Están dispuestos a ser flexibles con el horario? Depende del área. O sea, hay áreas administrativas, áreas de diseño, áreas de comunicaciones, de mercadeo, que digamos que no es como el área operativa, que la planta funciona 24/7, entonces tengo que tener unos turnos. Pero en esas áreas más administrativas, sí, digamos que uno encuentra como los dos empresarios, el que es como más conservador, con más resistencia, no, es que a mí me gusta más lo presencial, a mí me gusta tener el personaje al lado para resolver las cosas, pero es también una transición, finalmente esa termina siendo también parte de esa transformación digital, y es como yo entiendo que una multinacional como Procter & Gamble, como Coca-Cola, como pues estas que tienen Unilever, que están en presencia global, no pueden tener a sus 25,000, 100,000, 200,000 empleados al lado. O sea, tiene que haber una forma de hacerlo remoto y de hacerlo digital. Entonces, ¿cómo encontramos? Vuelvo a una palabra que es muy importante para nosotros en Viso, desde la empatía, cómo entiendo la condición del otro y logro que hagamos un trabajo en equipo que sea beneficioso para la compañía, para el jefe y para la persona. Y también se dice que claramente las nuevas generaciones tienen dentro de sus prioridades a la hora de seleccionar un empleo, porque, pues claro, a uno lo contrata la empresa, pero uno también acepta o no acepta un trabajo y está dentro de las prioridades mi manejo del tiempo libre. De acuerdo, o sea, aquí aparece grandísimo y yo creo que estas nuevas generaciones nos están enseñando que tenemos que tener en cuenta una variable muy importante que se llama el salario emocional. Y es a mí la compañía, no solamente cuánto me paga, sino qué otros beneficios yo tengo adicional al salario en dinero que me hacen querer estar en esta compañía. Porque ya el nombre del juego no es retener a la gente, sino cómo desde talento humano hago que esta persona se quiera quedar aquí. Y que si le llega una oferta de trabajo de otro lado, diga, muchas gracias, pero yo estoy muy contento aquí, así me pagues el tanto por ciento más. Para ir finalizando, Julián, tú eres ingeniero civil, eres fotógrafo profesional, eres profesor de inteligencia artificial y sabemos que las grandes Big Tech pues están ubicadas en países desarrollados. ¿Qué esfuerzo realizas tú y obviamente desde tu empresa para que el trabajo que se está haciendo en inteligencia artificial desde nuestros países no sea la mano de obra barata, sino que sea la que aporta pensamiento y desarrollo? Yo creo que Colombia y Latinoamérica tienen un potencial gigantesco en todos estos temas digitales, no solamente porque usamos las herramientas que otros hacen, sino que yo creo que tenemos mucha creatividad para usarlas de una forma con método y con mucha estrategia. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, en Medellín, que se está volviendo un escenario muy interesante para el desarrollo de software, para el desarrollo de videojuegos, para el desarrollo digital, es muestra de ello. O sea, todo lo que viene haciendo desde este par de años Ruta N, en el consolidar a Medellín como una ciudad digital, tiene mucho sentido y yo creo que el mundo ya está empezando a ver eso. O sea, puede que lo ofrezcamos un poco más económico, no a los niveles que está Asia, pero estamos ofreciendo cosas más creativas, estamos ofreciendo cosas que vale la pena ver qué hacemos distinto. Entonces volvemos otra vez al ¿qué tal si nos creemos el cuento que en Colombia sí se puede
llegar a esos niveles de transformación y de creación que cualquiera de los otros países. Es que ya no nos dividen unas fronteras, ya todos estamos metidos en Internet y uno puede tener negocios con cualquier país casi que en tiempo real. Entonces no hay barreras desde lo digital. ¿Qué competencias, qué tecnologías o profesiones recomiendas tú para quien quiere meterse dentro de este mundo de inteligencia artificial, que no sea solamente las matemáticas y la estadística? ¿Cómo otras competencias pueden aportar al desarrollo de la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial generativa en este caso puede servir para muchas profesiones. ¿Qué recomendaría yo estudiar? Algo que te dé método, algo que te dé lógica matemática, algo que te permita entender qué es una estrategia, cómo la aterrizo y cómo la llevo a cabo. Nosotros en Visual, la bolsa de nosotros de metodologías tiene metodologías de muchas cosas. Tiene la metodología científica de la ingeniería que la aporto yo, pero Jorge, mi socio, le pone todo el tema de método de diseño, metodologías de diseño, design thinking, creatividad estratégica, pero también tenemos cosas de innovación. O sea, yo no me quedaría en como, bueno, estudia ingeniería o estudia diseño o estudia comunicaciones. O sea, yo creo que la educación va a cambiar un poco y es cómo desarrollo el pensamiento crítico, cómo desarrollo el pensamiento lógico, cómo soy curioso y al final entiendo que es creatividad para poderlo aplicar en cualquier herramienta. Un médico es una de las profesiones que yo creo que son los más creativos de todos. Seguimos creyendo que el creativo es el diseñador o es el de publicidad porque hace cosas visualmente muy bonitas. El abogado es un personaje súper creativo. Entonces lo que yo enseñaría, casi que te decía ahorita desde primaria, es ese pensamiento crítico, es esa curiosidad y esa creatividad. Para que sea en la rama que sea, usemos estas herramientas de la forma más adecuada. ¿Dónde te pueden encontrar a ti y a tu empresa? Nos pueden encontrar en internet, nuestra página web es www.visua.co, Visua con doble S y B pequeña. También me pueden seguir y me pueden escribir en LinkedIn, Julián Restrepo en LinkedIn, y en cualquiera de estos canales súper abiertos a recibir cualquier comentario o cualquier invitación. Agradecemos por parte de este hilo al ingeniero civil, profesor y fotógrafo Julián Restrepo. El Hilo Noticias es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes @El Hilo Noticias. Y antes de despedirnos los dejamos con la máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la inteligencia artificial y los empresarios. ChatGPT, ¿crees que la inteligencia artificial puede ser útil para los empresarios? Definitivamente, la IA puede ser una herramienta increíblemente útil para los empresarios en muchas áreas, como 1. Automatización de tareas, ahorrar tiempo en procesos repetitivos como atención al cliente, chatbots, gestión de correos o análisis de datos. 2. Toma de decisiones basada en datos. Algoritmos de IA pueden analizar tendencias de mercado, predecir demandas y ayudar en la planificación estratégica. 3. Marketing personalizado, optimizar anuncios y segmentar audiencias. 4. Optimización financiera, detectar fraudes, automatizar contabilidad y analizar inversiones con mayor precisión. Pero los empleados tienen temor porque la IA los puede dejar sin empleo. ¿Es cierto este panorama? Es una preocupación válida, pero el impacto de la IA en el empleo es más complejo de lo que parece. No se trata solo de reemplazar trabajos, sino de transformarlos. Algunos trabajos desaparecerán o cambiarán. Tareas repetitivas y automatizables son más susceptibles a ser reemplazadas por IA y robots. Pero también se crearán nuevos trabajos. La IA necesita supervisión, mantenimiento y mejora constante, lo que genera empleos en desarrollo de IA, análisis de datos, ética tecnológica y ciberseguridad. ¿Qué deben hacer las personas para no perder su empleo? Para no perder su empleo en la era de la IA, las personas deben adaptarse, aprender nuevas habilidades y aprovechar la tecnología a su favor. Aquí hay algunas estrategias clave. 1. Capacitarse en habilidades complementarias a la IA. No se trata de competir con la IA, sino de aprender a usarla. 2. Adaptarse y reinventarse continuamente. Las industrias cambian rápido. Es clave estar actualizado con nuevas tecnologías y tendencias del sector. 3. Aprender a trabajar con IA en lugar de temerla.
4. Especializarse en áreas donde la IA aún no puede competir. Dime 5 profesiones que necesitarán los empresarios en el corto plazo. 1. Especialista en inteligencia artificial y automatización. 2. Experto en e-commerce y marketing digital. 3. Analista de datos y business intelligence. 4. Gestor de ciberseguridad. 5. Especialista en finanzas y criptomonedas. Esto dijo la máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.